Y una de las características del enfoque cuantitativo es generalizar los resultados, lo que no existe en el enfoque cualitativo, porque el enfoque cualitativo es profundizar sobre pocos casos. No se puede generalizar. Aquí es sobre un montón de casos, ¿verdad? Con el objeto de generalizar los resultados. Entonces, como yo no puedo trabajar con toda la población, porque es mucha, aquí al hablar de población estamos hablando realmente de una buena cantidad de elementos o de personas, y eso implica recursos, entonces yo voy a trabajar con una parte. ¿Por qué trabajo con una parte? Porque estudios que se han efectuado, pues nos han demostrado que el trabajar con una parte de la población o con toda la población casi da los mismos resultados. O sea que no vale la pena entrar en costos mucho más grandes, sino que después le contesto a Bárbara, solo voy a terminar acá. Entonces, voy a trabajar con una muestra y a esta muestra, a esta muestra con la cual yo estoy trabajando, le voy a pasar mi instrumento de recolección. ¿Por qué puedo generalizar? Bueno, porque yo me doy cuenta, acá, si ustedes ven en el dibujito, hay muñequitos rojos, hay muñequitos verdes, hay muñequitos azules, hay muñequitos grises. Eso me está indicando que las características que hay en la población también hay en la muestra. En teoría, la muestra debe de tener todas las características de la población. En teoría, yo les decía, por ejemplo, en un pastel, ¿verdad? Yo agarro un pedazo de pastel y ahí no es en teoría, ¿verdad? Porque yo pruebo el pastel y tiene todos los ingredientes que tiene todo el resto del pastel. Pero como aquí estamos hablando, estamos refiriéndonos a personas, obviamente eso es más complejo. Y entonces, la muestra va a tener la mayor parte de características de la población, pero que tenga el 100% de las características, eso es bastante difícil. Por eso uno dice, en teoría. Pero lo que estamos tratando es que esté la mayor parte de características representativa para que yo pueda hacer esa generalización de resultados. El tema de la muestra la tenemos que ver aparte, ¿verdad? Porque ahí tenemos que tener conocimientos estadísticos y en ustedes pues recordar algunos conocimientos que me imagino que la mayor parte de ustedes tiene para poder hacer ese análisis, no solo para obtener la muestra, porque lo vamos a hacer por procedimientos estadísticos, sino también para hacer el análisis de esos datos que recolectemos, porque vamos a trabajar con técnicas y operaciones estadísticas para poder hacer ese análisis. Entonces aquí tenemos que ya en la etapa de recolección de datos, nosotros lo que tenemos que hacer es elaborar nuestro instrumento que voy a utilizar para recolectar la información. Recordemos que hay varios instrumentos y los instrumentos no son más que los dispositivos o recursos o aún la creatividad con que cuenta el investigador para obtener toda esa información que necesita para llevar a cabo su investigación. Y aquí están, por ejemplo, los cuestionarios, las guías de entrevista, guías de observación como instrumento, y las técnicas que son los procedimientos, es decir, si voy a hacer la observación, si voy a hacer una entrevista, si voy a hacer un focus group, dependiendo, ¿verdad? Porque eso lo tenemos que decidir dependiendo del tema que nosotros estemos investigando. Entonces, cada técnica obviamente tiene sus propios instrumentos y hay quienes, pues, por ejemplo, hay instrumentos que se utilizan que son de una disciplina, pero que son bien utilizados en otras disciplinas para obtener la información. Luego, ahí mismo, pues, hablamos de que cuando hacemos esa recolección de información, nosotros vamos a tener que esa recolección de datos puede ser de registro de medición.
Y vamos a decir que es de registro cuando sean atributos o cualidades. Algunos les llaman categorías. Es decir, a las variables cualitativas que son atributos o cualidades, algunos las llaman categorías, no les gusta decir variables. Nosotros los vamos a conocer como variables cualitativas, pero ustedes sepan también que también se les puede llamar categorías. Y entonces cuando son cualidades, pues entonces tenemos el enfoque cualitativo acá y los vamos a llamar de registro. Y cuando son cuantitativas, es decir, cuando eso se puede expresar como un número, entonces los vamos a llamar de medición. Y obviamente en la investigación cuantitativa, pues se fundamenta, obviamente, en la medición, ¿verdad? Su objetivo es medir variables y en base a esa medición, pues hacer ese análisis correspondiente. Entonces, aquí tenemos que también en el tipo de investigación cuantitativa nosotros tratamos de minimizar el error, porque como no estamos trabajando con toda la población, sino con una parte de la población, pues obviamente hay error, ¿verdad? No es como trabajar con todos los datos, pero lo que tratamos con la estadística es de minimizar ese error y se puede hacer, ¿verdad? Yo puedo decir con cuánto error quiero trabajar, pero eso va a tener un costo a la larga, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver también en su oportunidad para que me entiendan mejor. Y luego tenemos el análisis de los datos, que el análisis de los datos, como les decía yo, se hace con una serie de técnicas y operaciones estadísticas. En algunos, pues ahora hay paquetes obviamente estadísticos que nos permiten hacer ese análisis de manera más fácil, ¿verdad? Antes pues se hacía a pie, ahora hay una gran ventaja en ese sentido y lo podemos hacer a través de un paquete de estadístico o el más sencillo es en Excel, pero obviamente pues tal vez no con la misma facilidad que tienen otros paquetes estadísticos. Y ese análisis pues va a depender del nivel de medición de las variables. Nosotros vamos a ver los diferentes niveles de medición, por eso para llegar a esto, desde obtener la muestra, sí vamos a hacer un paro ahí porque tenemos que tener algunos conocimientos o recordar algunos conocimientos estadísticos para poder hacer lo demás, si no, no vamos a poder hacerlo. Y entonces aquí tenemos el nivel de medición de las variables, porque se van a dar cuenta ustedes que hay diferentes niveles de medición para hacer el trato correspondiente a la variable. También va a depender de la formulación de hipótesis, qué tipo de hipótesis nosotros formulamos de acuerdo al alcance de la investigación y obviamente del interés del investigador. Y tenemos, por último, la presentación de resultados. Obviamente, cuando se hace una información, se hace con el objetivo de dar a conocer esos resultados, es decir, de comunicar esos resultados, porque no tendría sentido hacer una investigación si no se difunden esos resultados que son aporte al conocimiento existente o un aporte nuevo de conocimiento que hasta el momento no se había hecho. Entonces, hay gente que está pendiente de cuando se está realizando una investigación, pendiente de qué resultados van a obtener, porque esos pueden contribuir a mejorar a la solución de una problemática existente o ampliar un conocimiento, un tema que ya se tenga, y que todo eso va en beneficio de la sociedad. Entonces, cuando nosotros hacemos esa presentación de resultados, es conveniente tomar en cuenta al sector o al segmento de la población al cual va a ir dirigido, porque puede ser que vaya dirigido a estudiantes, puede ser que vaya dirigido a investigadores, puede ser que vaya dirigido a profesionales o a doctores, etcétera, y entonces hay que usar el lenguaje adecuado. Si es gente común, obviamente pues no vamos a utilizar un lenguaje muy elevado, porque lo que nosotros queremos es que la gente comprenda. Si son profesionales, pues usaremos
un lenguaje técnico, ¿verdad? Porque ya ellos entenderán lo que nosotros queremos decir con ese lenguaje. Entonces, esto es lo que va a entrar en el examen corto del día jueves. Y el día de hoy vamos a ampliar más lo que es el alcance de la investigación. Voy a dejar de compartir ahorita para pasarles la hojita que necesito que me llenen de información, por favor. Me la llenan, espero que no haya ningún problema ustedes con la llenada. Y porque necesitamos eso para un trabajo que tenemos que hacer formación docente, así es que eso es para tener un mejor conocimiento de los estudiantes con los cuales estamos trabajando. Entonces tenemos, ya les llegó a todos ahí el link. Se los puse en el chat. Sí, licenciada. Ya, licenciada. Sí, licenciada. Y Sí, les voy a mandar porque, licenciada. les voy a mandar también de una vez aprovechando el link de la asistencia. Ese es el que va como segundo. Muy bien. Entonces, el primero es de la hojita que quiero que me llenen y el segundo de la asistencia, por favor. Necesito que todos me lo llenen para poder tener una buena información. No estoy pidiendo nombres, solo sexo para determinar las respuestas de mujeres y hombres. Cuando vayan terminando me van avisando, por favor, para empezar a compartir la segunda presentación, que es una continuación de la primera y que también eso que les estoy enseñando ahorita es parte del examen porque está ampliando lo que hemos mencionado en la primera presentación, ¿verdad? Que es el alcance en el tipo de investigación. Lick puede volver a mandar el primer link, es que no lo tengo. Vale, permíteme un segundito. Ese es el link de la información que necesito. Ese fue el que me pidió. Sí, licenciada, gracias, muy amable. Bueno.